Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. ¿Qué tal? Buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes. Gracias por acompañarse de nuestra señal. Agradecemos a Luis Ernesto por darnos esa oportunidad de estar bien informados desde muy tempranas horas de la mañana y a todo el equipo de Telenoticias en Megavisión. Así es que desde ya muchas gracias a Luis Ernesto Mendoza. Vamos de inmediato en esta hora y media, como siempre, a seguir el curso de los análisis importantes del país. Esta mañana vamos a hablar acerca de por qué sigue migrando los centroamericanos a los Estados Unidos. Comenzaron, como dice un artículo reciente escrito por medios mexicanos, comenzaron sus andanzas durante la víspera de Navidad, mientras otros ya están tomando desde luego esa ruta hacia los Estados Unidos. Un informe destaca que el pasado día domingo una nueva caravana de migrantes, alrededor de 10,000, entre ellos 4,000 menores, están saliendo de Tapachula buscando precisamente los Estados Unidos. ¿Por qué hay migración? ¿Por qué sigue migrando la gente? Vamos a hablar de este fenómeno hoy, que nos acompaña acá en nuestros estudios, nuestro buen amigo César Ríos, quien es experto en temas de migración. Bienvenido, César, gracias por acompañarnos. Hola Ernesto, buenos días, con mucho gusto, ¿no? Y muy oportuno hablar de migración ahora que nuevamente se han desbordado los números en la ruta migratoria y pasando la frontera también. Cuando hablamos del porcentaje y la cantidad de personas que migran, México toma la bandera, Venezuela, Guatemala. Ahora que Guatemala está con, según tengo acá el último informe de migraciones, octubre y noviembre de 2023. Guatemala, México, Venezuela, Colombia, Ecuador. Si tú analizas los países, te das cuenta que estos países están o recién han tenido un ejercicio electoral y con mucha actividad política. Entonces con esto podemos comprobar de que las migraciones tienen una relación directa con todos los aconteceres nacionales que hay. Por ejemplo, mira, Guatemala, que pasó a tercer lugar y había estado abajo en todos estos últimos 2 años, y ahora la relación que hacemos es esta inestabilidad política que tiene Guatemala, se relaciona con la migración. Ecuador, con todo lo que ha pasado este año y todas las nuevas elecciones que tuvieron, los problemas presidenciales que tuvieron, también provocó migraciones. Y Venezuela, que se ha mantenido en los últimos 3 años como el país de mayor flujo de migraciones. Llama la atención que este informe que estamos viendo es de octubre y noviembre, que es el inicio del nuevo año fiscal en Estados Unidos. ¿Sí? O sea que aquí ya nos va dando la ruta, cómo va a ser el comportamiento. El Salvador, que habíamos mantenido por espacio de 18 meses, un ritmo nos movíamos entre el 10º país de migración. Ahora este reporte que nos hace la patrulla fronteriza nos coloca como en el 7º lugar de flujos migratorios, con unos números considerables que podemos ver acá que nos supera. Honduras, Guatemala nos supera grandemente, y el otro país que también llama la atención es Nicaragua, que sus datos habían sido muy pocos y que en este último año han ido teniendo una actividad mayor. Ok, entonces un poco para, digamos, identificar este fenómeno causal que estamos teniendo a partir de las posiciones políticas de los partidos, estamos hablando de que el poder y las migraciones están íntimamente ligados, ¿no? O sea, el poder político, ¿sí? Sí, sí, tocas un tema muy, muy delicado en El Salvador. Las relaciones de poder se suman a estas dinámicas que han adquirido El Salvador en migración.
habíamos conocido históricamente que la delincuencia era lo que más provocaba migración. Se controla la delincuencia en El Salvador y empiezan a funcionar otros factores, entre ellos muy fuerte el tema económico, el tema laboral, el tema salarial, y se le suma este año a El Salvador el tema de medio ambiente. Pero también acabamos de tener como Asociación Agenda Migrante una reflexión de país sobre el tema migratorio, y nos damos cuenta que hay un elemento que está ahí permanente en el último gobierno de El Salvador, que es las relaciones de poder central y poder comunitario. O sea, el poder de los alcaldes para dirigir y gobernar su municipio donde históricamente habían estado saliendo migración. Hay una relación desigual, ha habido una disminución del poder del líder político municipal que tiene que ver con iniciativas y con estabilidad y con buscar arraigo en el municipio. Es representativo los datos de la reducción de la migración hasta un 35% provocados por el control de la delincuencia. Tengo un dato acá que también me llama la atención, tratando la manera de hilvanar estos dos factores que, quieras o no, a lo largo de la historia, cuando hemos discutido el tema, ha venido esto tomando, digamos, como punto de análisis y también de debate en países como el nuestro, ¿no? Pero aquí ya no tenemos delincuencia así en un 100%. Era lo que hablábamos, ¿no? El Salvador se distingue a nivel de la región y a nivel de Latinoamérica de una reducción muy fuerte de los flujos migratorios. Inicialmente, bueno, es consecuencia del control de la delincuencia. Sin embargo, migración siempre hay. Migración va a existir. Y las migraciones que tenemos son migraciones provocadas por la falta de empleo, la falta de ingresos para la población, salarios no dignos para la población. Y este año mucha población, campesinos pobres del país, sufrieron el impacto de desastres naturales, falta de lluvia, y cuando llovió no tenía que llover en el ciclo de la siembra, y ya eso provocó. O sea, llueve sobre mojado en el caso muy en particular, problemas políticos, problemas de, digamos, de medioambientales y problemas, en este caso sociales, así directamente. Correcto. El Salvador, mira, El Salvador va avanzado, más adelantado en identificar esas problemáticas nacionales que provocan migración. Mientras Honduras, Guatemala, Venezuela están involucrados en otro tipo de problemas que están provocando migración, El Salvador, ya la delincuencia ya no es el que provoca migración, sino que son salario, ingresos, reunificación, ¿sí? Y el último elemento que te decía, que no hay que perderlo de vista, son las relaciones de poder. ¿Ya? Y que El Salvador debe, si quiere mantener esos ritmos decrecientes del flujo migratorio, debe ponerle y aprovechar mucho las nuevas elecciones y la nueva ubicación del liderazgo municipal para poderlo dotar y poderlo capacitar y poderlo orientar en su realidad y en el entorno que está viviendo. Hay un detalle importante que nos decíamos, que veíamos nosotros en la reflexión como Agenda Migrante, y es que muy bien, mira, la migración ordenada, la migración laboral, la migración circular, que a la fecha creo que ya van llegando a 10,000 salvadoreños que se van de manera ordenada, y una gran labor del ministro de Trabajo, de la viceministra de Relaciones Exteriores, que están en esa gestión. Pero también empezamos a ver ya algunas preocupaciones de un sector muy importante en el país, tanto hotelero como de restaurante, ¿ya? Y de servicio, de que les está costando encontrar empleos, empleados en el país. Sí. Me decían, teníamos el comentario de restaurantes muy fuertes, de cadenas aquí en El Salvador, que tienen problemas con los meseros, tienen problemas con cocineros. Para encontrar la mano de obra, es decir, empleados. Entonces, si nos vamos al otro sector, al sector de mano de obra, están ansiosos y tienen como objetivo buscar una migración ordenada y laboral que se vaya, ¿ya?
Entonces hay una competencia entre ese imán internacional que te está trayendo una migración laboral ordenada y una necesidad para cubrir aquí puestos de trabajo nacional. Esto empieza, en la medida que vayamos a ir avanzando en esta migración ordenada, no perdamos de vista el análisis y la situación de las empresas en nuestro país. Mira, me llamó mucho la atención este tema que tú hablabas de la gobernanza municipal y las migraciones, cuando tú hablas de establecer políticas locales para tratar el tema. O sea, el primer énfasis de tratamiento debe estar localmente, en los municipios. Correcto. Y eso no se ha logrado de alguna manera, no solo tanto identificar, sino más bien lograr a partir de las políticas de desarrollo hoy con este nuevo enfoque que lleva la administración de gobiernos locales. ¿No lograr visualizar eso? Es un tema histórico ausente y yo siempre contigo te hago énfasis en esto. Muchas de las responsabilidades de nuestra migración histórica ha sido por la falta de planificar el desarrollo comunitario, porque nuestros líderes políticos comunitarios no fueron certeros en hacer esos planes de desarrollo local y lo que provocaron es desarraigo, porque nuestros jóvenes no encontraban solución en su municipio, en su cantón, y primero se fueron a una movilidad interna y después se fueron a una movilidad externa. Creo que El Salvador tiene la oportunidad hoy, con un nuevo orden político administrativo municipal, donde se reducen el número de municipios y las áreas geográficas se aumentan del alcalde. Este va a tener la oportunidad de desarrollar sectores más grandes y más fuertes, el cual tiene que ir midiendo esto que yo te digo del cambio climático y las consecuencias con nuestra población campesina. Tiene que medirla ese líder político y reaccionar inmediatamente ante estas situaciones. No se ha visto en el país. Lo que hemos visto en el país, y aquí viene, te combino el tema de gobernanza con el tema de las relaciones de poder, porque el gobierno central ha sido el responsable de impulsar polos de desarrollo, el polo de desarrollo de la zona costera, el polo de desarrollo del oriente del país, y así hay varios polos de desarrollo que ha sido por política nacional y no ha sido por iniciativa del alcalde, que es el responsable de dinamizar su municipio. Entonces el alcalde, el poder municipal ha sido relegado ante esas grandes inversiones, ante esas grandes iniciativas del gobierno central, y eso tiene que cambiar. Okay, ¿no? Tú estás planteando algo que obviamente tiene que ver con la segunda parte del programa. Vamos a tener al representante de la Dirección de Obras Municipales, que justamente por eso es que queríamos hilvanar ambos temas. Porque en el tema de migración tú sostienes de que los alcaldes, al no tener un presupuesto o una política de desarrollo, difícilmente pueden generar las condiciones para que esta gente no migre. Claro. Y ahora que asume la Dirección de Obras Municipales este tema, debería de tener un énfasis muy en particular sobre este nicho, a efecto de que no podamos tener acá siempre cifras como la que estoy viendo, que seguimos teniendo, exportando salvadoreños. Ya tú planteabas la inquietud de los rubros del área de restaurantes y hoteles que no tienen precisamente mano de obra, les cuesta encontrar mano de obra precisamente porque todos están migrando, ¿no? Sí, está empezando esas relaciones, ¿no? Y ojalá eso no se desarrolle, porque tampoco es mandar a todos los trabajadores y abandonar el país en un momento en que se está trayendo mucha inversión extranjera directa a nuestro país, ¿no? Hay que cuidar esos detalles y son los líderes municipales los que tienen que elevar esa bandera, ¿no? Mira, hay un dato histórico que con vos hemos visto mucho acá. Teníamos antes presupuesto del FODE, ¿no? Pero mira, el FODE, los municipios que tenían mayor cantidad de FODE, mayor presupuesto y dinero, eran los municipios que más migraba la población. Entonces hay una contradicción ahí. El tema no es solamente de presupuesto, que el presupuesto es importante para los municipios, pero es un problema de recobrar el liderazgo político de esos líderes que popularmente han sido elegidos para dirigir a nivel municipal la relación. Entonces hay que capacitar, hay que dar presupuesto, hay que darle gobernanza municipal para poder cambiar estas dinámicas.
Ahora, cuando nosotros hablamos de un presupuesto, estamos hablando que también hay políticas de Estado que deben de ser coherentes a ellos, ¿no? Y cuéntame un poquito cómo se ve hoy en el contexto de un clima político electoral este tema. ¿Crees tú que está siendo punto de agenda por parte del discurso electoral que están manejando los candidatos o sigue viviendo la ausencia de lo que verdaderamente representa en orden de importancia el tema de la migración? Es decir, generar condiciones como país para que la gente no migre. Mira, continúa la ausencia de plataformas a nivel municipal. Ya. Todas las plataformas políticas están centradas en el gobierno central, pero mira, nos ha costado a nosotros como asociación Agenda Migrante encontrar propuestas y plataformas municipales para abordar el tema de migración. No digamos políticas públicas. Ajá. Entonces digo, ¿por qué será? ¿No? Y aquí vuelve a recaer el tema de en qué capacidad se sienten estos líderes políticos municipales para intervenir, o qué poder tienen, o cuál es la relación de poder existente con el gobierno central y ellos para poder hacer un planteamiento. Tú has ocupado una palabra que me parece que es muy resonante y muy bien colocada, que es la relación de poder. Sí. O sea, la migración y la relación de poder. Correcto. Ahí hay algo, ¿no? Correcto. Que es lo que hemos estado hablando. Correcto. Y yo creo que hacia ahí tenemos tiempo todavía para que tanto el gobierno central como los líderes empiecen a demandar poder municipal. Sabemos que esto nunca va a ser igual, pero que sí hay las capacidades suficientes para resaltar el liderazgo, ¿no? De hecho, ahí tenemos una lámina de tu análisis de año en la cual también, entre otros aspectos, tú plantea que las migraciones aún continúan por consecuencia de la poca seguridad laboral, que es lo que hablábamos, los salarios no dignos en manos de la empresa, de las empresas que los asignan, ¿no? Sí, sí. Si anteriormente El Salvador estaba muy afectado por el tema de delincuencia y por el tema de corrupción, ya lo que yo te digo, que El Salvador va un poco más avanzado en el abordaje migratorio. Ahora ya no es la delincuencia, el tema de corrupción se está combatiendo mucho, pero es las relaciones entre el líder y su población y accionar y reaccionar ante diferentes situaciones. Ahí es donde está el detalle. A ver, al inicio de la presentación del programa yo dije, bueno, aún estando en una época de Navidad y de fin de año, de fiestas en la que todas las familias están desde luego juntas, celebrando, las andanzas de migrantes continúa, y hablaba particularmente de esta última marcha, o mejor dicho, esta nueva caravana de personas migrantes del día domingo, salió de Tapachula, ¿verdad?, rumbo a la frontera con Estados Unidos. Creo que eran alrededor, según las autoridades de migración, de 10,000 personas. Entre ellos, creo que identificaban 4,000 menores. Correcto, correcto. Mira, la pregunta que yo te decía era, bueno, ¿y por qué sigue migrando la gente? ¿Por qué seguimos migrando? Vimos, inicialmente vimos un tema relacionado con el tema político de los países, ¿no? La relación de poder y la migración, de acuerdo. Sí. Pero también hay otra cosa que no hay que perder de vista: la eficiencia de las políticas migratorias de Estados Unidos. ¿Ya? No han tenido los resultados suficientes para poder encontrar alternativas. Crearon alternativas, ¿ya? Crearon mecanismos para que ¿te acuerdas? Las oficinas de Colombia, de Costa Rica, de Guatemala y México, donde implementaban un sistema yo le llamé fronteras virtuales en toda esa ruta migratoria, y si las migraciones continúan a estos datos alarmantes, acabamos de tener un reporte de la semana pasada que hay un récord en número de personas pasando la frontera. Llegaron a 12,000 personas en un solo día pasando la frontera, en un solo día. Esto provocó reacciones políticas partidarias en medio de ese ambiente electoral norteamericano, donde acusan al presidente Biden que no ha sido eficiente en sus políticas.
y llegó a tal punto que en este momento el presidente Biden está solicitando que haya una renovación en la ayuda de Estados Unidos a Ucrania de manera militar, y vienen y le reaccionan los republicanos que si usted quiere ayuda para Ucrania, esa misma cantidad también desígnenla para la frontera sur de Estados Unidos para fortalecer militarmente la frontera para allá. Esa es la discusión que se tienen ahorita. Nuevamente el tema migratorio se pone en una actividad de alto nivel en el ambiente político electoral en Estados Unidos. A ver, mira, o sea, nos fuimos desde las fronteras sur hasta Estados Unidos a meternos directamente, pero regreso un poquito. Pero tiene que ver con los flujos. De acuerdo. Sé que no hay las condiciones. De hecho, la esperanza con la que llevan, según el reporte mismo que hacen las agencias de noticias, Reuters, por ejemplo, establecen de que las personas basan su decisión de migrar, de irse en las caravanas, precisamente porque esperan que en Estados Unidos la situación de migración cambie. Pero ¿cómo va a cambiar? Porque también tengo la última información en esa materia, que el alcalde de Nueva York, donde existen los albergues municipales, por ejemplo, les está dando tiempo para que salgan de ahí, que no pueden estar de alguna manera en una estancia ilimitada, sino que les dice, miren, hay una orden hoy para estos días para que se limite la estancia de las familias migrantes en los albergues municipales. Es decir, esto es solo una cuestión localista, no digamos ya a nivel de una política. Sí, pero es consecuencia de acciones políticas partidarias electorales, porque Nueva York se satura. Porque no te acuerdas que el gobernador de Texas, todos los que agarraba en la frontera, los mandaba para Nueva York. Los que hacía Miami, los mandaba para Nueva York. Y le concentró a Nueva York, le creó un problema, que es lo que estamos viviendo ahorita, y ya con un Estado sin presupuesto para atender la cantidad. Ya ha tratado de llegar a acuerdos hasta con Canadá para mandarle refugiados para Canadá. Pero tiene que ver con eso, ¿no? Esto empieza, lamentablemente, las elecciones en Estados Unidos, la persona migrante va a tener fuertes consecuencias con las políticas públicas allá. Ahora, el otro tema que me parece que es interesante abordarlo desde esa lógica es lo que ya tú mencionabas, es decir, cómo ningún gobierno hasta la fecha, en el caso de la administración Biden, ha logrado darle respuesta a una situación como esta. O la endurece o la vuelve más prometedora, pero al final no hay nada en concreción. ¿Por qué sigue todavía siendo digamos, un punto de inflexión en la política interna y especialmente en periodos electorales en los Estados Unidos este tema? Sí, mira, es un tema que tiene contradicciones muy fuertes, porque Estados Unidos... hay tres elementos ahí. Uno, Estados Unidos no deja de ser un imán de mano de obra, porque Estados Unidos necesita en este momento mano de obra para recuperar su economía y su industria y su maquinaria productiva. Dos, es el engaño de los traficantes de personas, que a nivel, mira, tienen un poder tan grande de crear escenarios falsos y de decir, mire, en diciembre va a haber oportunidad de entrar y todos vénganse en diciembre porque les garantizamos pasar la frontera. Y empieza a regarse eso a nivel de una red de traficantes muy organizada en toda América Latina, y tenemos las consecuencias ahí. Y luego el tema de esas políticas. Donald Trump acaba de ofrecer que va a ser el presidente de una deportación masiva en Estados Unidos, porque ya no soporta la invasión de terroristas migrantes que están entrando, que estos que están entrando son los que los países están liberando de las cárceles y de los hospitales con retraso mental, y los están mandando a migrantes para invadir Estados Unidos, y que él va a defender a Estados Unidos ante esta invasión.
y empieza a atraer atención en Estados Unidos. Entonces, esa utilización de la persona, tanto políticamente como de los traficantes, sin comprender de que Estados Unidos necesita mano de obra y necesita políticas claras y certeras para rellenar esos vacíos de mano de obra que hay en Estados Unidos, y no han podido encontrar esas políticas claras para esa demanda de mano de obra de la empresarialidad norteamericana. Y al contrario, han aumentado elementos de detención, ¿ya? Y de detención de personas en todo el flujo, en toda ruta migratoria, como en la frontera, y no de satisfacer la demanda de mano de obra que hay en Estados Unidos. O sea, hace falta profundidad en la acción de política, y la administración Biden va a sufrir las consecuencias de no haber diseñado políticas claras y efectivas en su periodo administrativo. Bajo ese diseño de ruta electoral que está experimentando Estados Unidos, ¿qué le conviene más al tema de migración? ¿Qué gane? ¿Qué corriente? ¿Qué ideología? Ya, mira, hay unas encuestas muy interesantes esta semana en la política electoral norteamericana, donde parece que la población norteamericana se está orientando a que no quieren ni que gane Donald Trump ni que gane Biden, ¿no? Sino que están demandando nuevos liderazgos políticos en Estados Unidos, que sea más claro y más realista en la situación que están viviendo. Esto empieza, ¿no? Y las dinámicas son muy fuertes, las discusiones de liderazgo son muy fuertes. Recordemos que la semana pasada un estado descalificó a Donald Trump para que fuera candidato a la presidencia. Él ya reaccionó ante esto. Vamos a esperar si otros estados también siguen la misma corriente o se vuelve este un tema de fuertes discusiones allá. O sea, pero eso va a depender también de cómo vaya, digamos, el camino legal para su inscripción y todo el proceso, porque siempre siguen saliendo ahí algunos obstáculos legales para el señor. Por los dos lados, Ernesto, por los dos lados, porque así como está, tiene 30 y pico casos pendientes en las cortes Donald Trump. Pueden activar uno pero acaban de encontrarle que el presidente Biden intervino en un enriquecimiento ilícito del hijo también, en el periodo de elecciones cuando él era vicepresidente. Y también ya lo encontraron y ya el hijo ya aceptó, pero dijo, yo lo hice, pero mi papá no tuvo nada que ver. Sí, nos fuimos allá, pero quizás vamos a regresar acá, porque yo creo que también es importante, bajo el énfasis y el objetivo que buscamos con la conversación contigo esta mañana, es conocer cuáles son los planes estratégicos que tienen países como los que hemos identificado. Bueno, México, en el caso de Guatemala, y en el caso de El Salvador, como parte del Triángulo del Norte, y Honduras, que lo tiene. ¿Qué se está haciendo para poder detener? El énfasis muy fuerte que hay hoy en día en nuestro medio es apostarle mucho al turismo como como parte de una estrategia de desarrollo fuerte, y si esto de alguna manera viene siendo como la parte más representativa o lo mejor que puede haber para detener la migración. ¿Qué piensas tú al respecto? Mira, muy bien y muy resaltando los resultados de la actividad turística y de la venta de país que se está haciendo a nivel internacional. Pero esa visión de desarrollar este sector terciario de nuestra economía, el sector terciario caracterizado por comercio y servicios, es un hilo tan delicado que con cuidado se descuidan los otros sectores. Hemos tenido cierres de maquilas, hemos tenido reducción de la producción agrícola, y cuidado, nos enfocamos solo en la parte turística y descuidamos otros sectores que son muy vivos y que tienen que ver mucho con la población y con las economías familiares. Por lo tanto, el llamado es que muy bien con el turismo, pero no descuidemos los otros sectores productivos del país. O sea, a tu criterio debería de ser un énfasis similar a los otros que tú mencionaste, que también necesitan ser urgentemente atendidos, el tema del agrícola, ¿verdad? El agrícola, el industrial, la atracción de inversiones extranjeras directas en las comunidades, y ahí está, ¿no? Pero lo que hemos visto ahora, muy buenos resultados. Y uno que viaja mucho ya le hablan de
de surf. Ya, entonces necesitamos que recobrar, que nos hablen de café y de nuestra caña en el mundo también, ¿no? No solo de sitios Tengo una turísticos. pregunta, ¿viaja la familia o solo la cabeza del hogar? ¿Cuál es la estadística que tiene tú de registros cuando van a migrar? Mira, siempre mayoritariamente es el hombre, ¿no? Pero en segundo lugar están encontrándose núcleos familiares y niños que se está recobrando también, niños solos se está nuevamente a poner en actividad. En El Salvador lo que resalta más es hombres solos, los jefes de familia son los que están migrando. Ok, voy a hacer una pausa, me la piden 6:59. Gracias por estar con nosotros, regresamos. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros. Estamos haciendo una lectura sobre el tema de la migración, la reducción y los impactos que tienen áreas como por ejemplo los presupuestos locales, el tema del cambio climático. Y hablando de presupuestos, esta eliminación de conmigrantes de alguna manera también no deja de despertar ciertas inquietudes, sobre todo quién va de alguna u otra manera, César, a manejar este tema, que es una realidad, o sea, una realidad social. En términos sociológicos, el tema de la migración es más que una realidad, es un flagelo que ahí está. De hecho, es lo que hemos estado hablando en estos primeros minutos, ¿no? Correcto. Sí, es un tema que llama mucho la atención y tiene que ver mucho desde nuestro diálogo esta mañana, ¿no? El tema del abordaje municipal de la migración, verlo desde allá. Claro. Por políticas nacionales se elimina conmigrantes y se crea un viceministerio de diáspora y movilidad humana dentro de Cancillería, que es el que absorbió las actividades del Consejo Nacional. Sí, del Consejo Nacional, que eran conmigrantes. ¿Cuál es la diferencia? El Consejo era un consejo integrado por diferentes sectores nacionales. Primero, una representación de todos los ministerios. Luego habían universidades. Yo estuve representando a la sociedad civil ahí también en el Consejo. Hay iglesias, universidades, viceministerios del país. O sea, era un consejo donde ahí se reflexionaba sobre la realidad en todo el país. Y tenía presupuesto. Por ley se le había designado un dólar por cada boleto aéreo que se vendiera en El Salvador, iba para el Consejo Nacional. Se decide eliminar el Consejo y el presupuesto destinado para su funcionamiento, para proyectos, para políticas relacionadas a la migración, se le deja a que el Ministerio de Hacienda decida su destino para ello. O sea, en este momento El Salvador no tiene un Consejo Nacional para las Migraciones, no tiene un presupuesto destinado, como decía la ley, y es sustituido por un viceministerio de salvadoreños en el exterior, de diáspora y movilidad humana, que nosotros identificamos que peligrosamente en este momento está dependiendo de la cooperación internacional. ¿Ya? Siendo la migración, siempre hemos dicho, la migración debe verse como un problema nacional para que los presupuestos que se distribuyen de manera de atender los problemas nacionales le designe un presupuesto a este problema de la migración. Pero si se le quita presupuesto, quiere decir que la migración está siendo vista como si no es un problema y que hay que abarcarlo. Y de repente tenemos temas como la emergencia que tuvimos este año de falta de seguridad alimentaria provocada por desastres naturales y que afectó las cosechas de los campesinos, y estos se sintieron afectados y empezaron a pensar en la migración. No había un presupuesto directo para atender a esta falta de seguridad alimentaria. Entonces hay unas consecuencias sobre la eliminación de conmigrantes. Esperaríamos que esto se retome, ¿no? y que presupuestos se designen para políticas. Ok, entonces por lo que escucho de tus palabras es que la diferencia va
obviamente no va a ser muy positivo este cambio que se ha hecho. Mira, yo estuve desde la creación de la ley que dio origen al comigrante, y siempre íbamos con esa idea de que el abordaje hay que hacerlo desde los municipios, hay que integrar un consejo que nos ayude a crear caminos para llegar a abordajes desde los cantones. Pero si tenemos un instrumento que siempre está dentro de las dinámicas de relaciones exteriores, te quita llegar, sí, ¿no? Hasta ahí, ¿no? Eso es lo que vemos. Es casi inalcanzable llegar a entrar a esa esfera, digamos, ¿no? Mira, tenemos una viceministra que también, yo siempre he dicho que admiro su dinámica y cómo ha abordado el tema de migración, pero la veo más atendiendo el tema de los consulados en el exterior que los problemas en las comunidades. Entonces la migración nuestra surge en las comunidades. Y por eso yo te hacía la pregunta, fíjate que un poco bajo ese énfasis de que hoy con esta nueva forma de administración que vamos a tener de los gobiernos locales, ¿cómo va a ser tratado el tema? Si antes era un poquito más pragmático, es decir, teníamos 262 municipios y ahora vamos a tener solo 44. O sea, y los demás van a convertirse en distritos. ¿Cómo será entonces manejado este tema? Esa es la gran pregunta. Ya, no hay propuestas. O sea, no hay una varita mágica, me quieren decir que tampoco existe. Los líderes políticos que van ahorita en competencia no tienen propuestas de migración. Que nadie habla, perdón un poco el término, pero yo no escucho. No hay propuestas, no hay plataforma donde se atiende el tema, y hay cosas elementales, ¿no? Los nuevos alcaldes tienen que liderar el tema de la migración ordenada, por ejemplo. Los alcaldes tienen que ir a tocar puertas a todo el mundo, España, Francia, Italia, a tocar puertas diciéndole, mire, ustedes tienen problemas para recolectar la cosecha. Nosotros en nuestro cantón le podemos mandar 100 trabajadores por 6 meses y regrese, pero que sea gestión del líder municipal y que no esté solamente en manos del ministro de Trabajo ni la viceministra de Relaciones Exteriores, sino que agarren poder los alcaldes para poder representar y defender su municipio y poder construir arraigo, que es lo que tanto está provocando migración. A ver, este tema de la identidad y de la forma de expresión política electoral que van a tener los salvadoreños que están en los Estados Unidos tiene que ver mucho con identificarse quién va a administrar también sus municipios. Cuéntame sobre el tema del voto en el exterior y todo este nuevo esquema. ¿Qué impacto va a tener en el tema de migración? Muy bien, mira, gran labor de registro de personas naturales en Estados Unidos, gran labor de la viceministra y de buscar el registro de personas en el exterior para poder votar, y nos sorprende ahora que casi está llegando a 1 millón de salvadoreños en el mundo aptos para votar. Ya, una gran campaña para eso, ¿no? Y ojalá que ese censo que se tiene, estas personas en el exterior con DUI listos para votar, también ejerzan el voto. Ya hace falta una campaña en este momento que esperaría que en el 4 de enero se empiece a votar de manera anticipada, en forma electrónica en Estados Unidos. Y siento yo que hace falta todavía. Se necesita mucha información para que los salvadoreños en el exterior vayan siguiendo paso a paso cuáles son los mecanismos para ese voto. Ya, como nunca, El Salvador tiene 1 millón de personas listas para votar. Pero la reflexión va con lo que tú decías, ¿no? Qué bueno que se participe directamente en la elección popular, pero la participación de los salvadoreños no debe limitarse solo al voto electoral, sino que tiene otras cosas. Los salvadoreños en el exterior deben demandar también poder, ¿ya? Los salvadoreños en el exterior deben demandar participación directa en cómo se ejecutan las políticas públicas en su municipio y en su cantón, y no limitarse solamente al voto en el exterior. Volvemos al tema de las relaciones de poder y las migraciones y las municipalidades.
los salvadoreños en el exterior, por toda esa historia, por toda esa trayectoria activa de liderazgo que han tenido, su agenda debe ir más allá y demandar poder en su municipio, para que su participación sea más directa, más moderna, en función de lo que ellos viven allá, y demandar cuestiones parecidas en su municipio. ¿Y tú crees que ese nivel de conciencia de política electoral realmente surja un cambio en esa percepción? Porque de lo que verdaderamente debe de pasar en el país. Porque mientras tú y yo hablamos acá de migración, el discurso oficialista es hablar del menaje, es decir, de condiciones importantes para que haya un retorno de salvadoreños y se les ofrezcan condiciones favorables para traer dinero. Creo que son $70,000 lo que quieren llegar, para que puedan ellos en algún momento regresar al país e invertirlo. Mira, El Salvador se está caracterizando por esas participación entusiasta que tienen los salvadoreños en participar. Sí, más que México, más que todo Centroamérica, se ve que El Salvador tiene, el salvadoreño en el exterior se le ha entusiasmado en eso. Ese entusiasmo tiene que evolucionar y tiene que transformarse también en un entusiasmo inteligente y de participación activa, de rescatar ese liderazgo con esa experiencia acumulada que han creado en el exterior y trasladarla a su municipio. Creo que eso hace falta. Hace falta políticas orientadas directamente a rescatar el liderazgo político de estos salvadoreños en el exterior para que participen en su comunidad. Proponiendo, haciendo planes, gestionando recursos, capacitando, haciendo una transferencia de sus capacidades acumuladas en su municipio, temas en el que ellos se sientan útiles en su municipio y no limitar solo a que votamos para elegir al presidente ni a los diputados, ¿no? Me preguntan cuál es el termómetro que mueve esa condición para decir que salvadoreños quieren regresar a El Salvador. Ese es un tema... mira, es real. ¿Sí? Tenemos una migración, una diáspora salvadoreña en los años 70 y 80, en plena guerra. Mayoritariamente los salvadoreños en esa época se fueron. Ahora están cumpliendo 40, 50 años de vivir en Estados Unidos. Están en su época de retiro, ya con su jubilación ahí. Y no hay salvadoreño, no hay persona migrante en el exterior que desea volver a su país, y más con esa acumulación de capital que han tenido, de experiencia y de sentirse útil en este momento. Quieren regresar al país. El problema son otros. El presidente Nayib Bukele dijo en las Naciones Unidas que El Salvador iba a empezar a vivir una migración a la inversa. Hay la intención, pero mira, ahora que en diciembre que están viniendo, conversando con ellos, yo toda la semana he estado conviviendo con salvadoreños en el exterior, sí, y hay dos temas importantes. Sí, ¿qué palpas ahí? Uno, que el hecho de decir me regreso a El Salvador, no son portadores de su seguridad social. O sea, vienen y aquí en El Salvador, si deciden regresarse, con el menaje que decís, 70,000, que eso no, está bien, ¿verdad? Y dan gracias a eso, pero van a tener los 3 médicos que los están viendo en Estados Unidos, el cardiólogo, el fisioterapeuta, el otro. Aquí no. Aquí no. O sea, ellos se vienen, pero no son portadores. Esto es, si El Salvador quiere tener sobre la mesa puntos de agenda para hablar con Estados Unidos, son puntos de esta. ¿Cómo garantiza El Salvador esa portabilidad de esa asistencia médica para los que se quieren venir? ¿Ya? Ese es uno. Que ellos identifican vías, que digo, esos son temas de seguros de allá, que pueden haber acuerdos de gobierno a gobierno para garantizar eso. El Salvador tenemos buenos médicos que les puedan dar atención igual que allá. El tema es de mecanismos para garantizarles eso.
El otro tema que resaltan, que a mí me llama mucho la atención, te estoy hablando muy fresco de las conversaciones que ellos tienen. Era justo lo que quería, con el cual quería coronar esta conversación, porque, digamos, aquí hay una práctica, ¿no?, de poder conversar con ellos. Yo también he tenido la oportunidad de conversar con muchos hoy en este periodo. Correcto. Que nos dejan bastantes lecturas. Mira, pero, a ver, hay otra interesante que hablan, doble tributación. Ellos están allá, reciben su cheque quincenal, el cheque del seguro, el cheque de su retiro, todo, y por cada cheque que reciben están pagando impuestos. Al llegar a El Salvador, según la reforma de Hacienda, esos ingresos recibidos en El Salvador también van a ser grabados. ¿Ya? Y este tema de doble tributación no aparece en los incentivos del retorno que crearon, el menaje, los $70,000, puede traer 2 carros, esto no aparece ahí. Entonces esa doble tributación también hay que superarla y hay que crear incentivos fiscales para esta población que quiera venir. Es decir, tú me estás dejando el sabor, o mejor dicho, la recomendación directa. Miren, esto no puede ser. Las dos cosas. Seguridad social, portabilidad de ellos para que aquí tengan el médico de allá, y también que paguen impuestos aquí por los ingresos que van a recibir de su retiro que están recibiendo allá. ¿Logras visualizar ese entusiasmo que se plantea? Porque tengo un dato, una cifra, un poco en la preparación de este programa contigo, que casi solo el 18% de la población consultada en un estudio que se hizo hablaba de que tiene el interés de regresar, o tiene dentro de sus planes concretos regresar a El Salvador, por ejemplo. Era lo que te decía, los que quieren regresarse son los que han vivido allá 40, 50 años. O sea, hablamos de un 18 del par de puede ser, no sé si ese 18%, pero son los que ya dieron toda su energía allá. 2 de 10 salvadoreños. Ya, entonces deciden regresar de eso, pero el que está en plena labor, trabajando, teniendo 2 trabajos en Estados Unidos, produciendo, esos no están pensando en regresar. Que yo en lo particular, y me da la impresión que tú también lo has visto, es que hay muchos salvadoreños que están viniendo a migrar y tienen las dos actividades, la de viajar a Estados Unidos y venir acá a ver su negocio, ¿no? Sí, hay una cosa, mira, y aquí aparece algo que también resultó hasta de gracia, ¿no? Cuando la ley del retorno, ¿eh? Y si usted quiere agarrar los $70,000 del menaje, traer 2 carros, tiene que hacer una declaración jurada que va a vivir aquí y no se va a regresar. Yo digo, y entonces dicen ellos, yo me quiero venir, pero mis 2 hijos que he dejado en Estados Unidos no quieren. Yo los tengo que estar yendo a ver. Y cuando hace frío allá, me vengo acá. Y cuando hay la condición, me voy allá. ¿Y cómo me van a hacer una declaración jurada para que yo no me regrese a Estados Unidos? Ellos van a tener doble residencia. No puede ser que pensemos en radicalmente que se van a venir del todo para acá. Así es que yo no sé cómo... ¿cuál es el alcance que tiene hacerlo firmar de que no se van a regresar a Estados Unidos, ¿no? Mira, a manera de concreción y de conclusión del tema que estamos hablando, que obviamente lo iniciamos lamentando que aún en un momento de felicidad, de cordialidad, de unión familiar, haya todavía este tipo de caravanas migrantes, ¿no? Sus causales, ya hablamos de todas ellas. Hicimos un repaso por la política interna de los Estados Unidos, ahora la identidad misma que tiene con relación al tema electoral, y este último que sin duda alguna corona el momento propicio para sacar una conclusión. El país sin duda alguna ha cambiado, tiene un mejor clima, digamos, de seguridad. Partamos de las condiciones favorables para generar esa inversión para el retorno de salvadoreños. Yo creo que ese es un punto que no podemos dejar de resaltarlo. Me encanta a mí en lo particular ver a muchos salvadoreños que están viniendo a poner sus negocios acá, a comprar sus tierras y dicen voy a hacer esto. Qué bueno, ¿verdad? Porque eso es lo que el país necesita, ¿no? Sí. Mira, El Salvador debe aprovechar en este momento, que es se ha convertido en el país más confiable para Estados Unidos en la región. ¿Ya? Estados Unidos se siente más seguro en las políticas de El Salvador de haber controlado la migración, de haber controlado la delincuencia y de estar más seguro en el país. Esto El Salvador debe aprovecharlo para poner los puntos que hemos visto sobre la mesa en una agenda de Estados Unidos El Salvador.
debe garantizar en una mesa El Salvador con Estados Unidos la portabilidad de la seguridad social, la inversión extranjera directa, el tema. Entonces hay que aprovechar esa situación en este momento. Ok, el tiempo se me fue. Quiero agradecerte el que nos hayas permitido, como siempre, hacer un abordaje desde varios ángulos. Y ahora, hoy, con este nuevo elemento que se introduce sobre la relación de poder y su efecto y su impacto en el tema de la migración, que me parece que es muy interesante también lo que hemos conocido. Te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado. Muchas gracias, oportuna la evaluación de año que hemos hecho. Así es, en efecto, gracias por mi parte. Vámonos a una pausa, regresamos con más, 7:21 minutos. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros, gracias por esa importante información. Antes de poder saludar a nuestro invitado de esta segunda parte del programa, quiero decirle que en esta Navidad y fin de año regales saludos a sus seres queridos, haz tus compras de medicamentos o dermocosméticos con los verdaderos precios bajos que solo los encuentra en Pharma Value. Para eso también recuerde los 365 días del año, ahí están los precios bajos de medicamentos solo en Pharma Value. Bueno, y quiero dar la más cordial bienvenida al ingeniero Víctor Jiménez. Él es el representante de la Dirección de Obras Municipales, con quien vamos a hacer una evaluación también del trabajo en lo que respecta al año ya por culminar. Gracias, bienvenido, ingeniero. Muchas gracias, buenos días, Ernesto, un gusto estar esta mañana contigo y con tu amable audiencia. ¿Cuáles son los logros o qué logros son los que podemos destacar en el trabajo que corresponde, no solo a este año, sino que los 2 años desde que se dio la creación de la Dirección de Obras Municipales, ingeniero? Sí, como tú lo mencionas, la Dirección de Obras Municipales prácticamente en este diciembre está cumpliendo ya 2 años de existencia. Han sido un año bastante intenso de proyectos, de retos, ¿verdad?, que tenemos que cumplir como dirección, pero muy satisfechos como todo el equipo que trabaja en la Dirección de Obras Municipales de poder estar en el territorio y de poder llevar proyectos de desarrollo a todo el país. Tal vez lo más importante, Ernesto, es mencionar es de que hemos logrado cambiar el esquema de la ejecución de proyectos de municipales en el país, ¿verdad? Como todos saben, veníamos de un esquema donde las municipalidades desarrollaban sus proyectos, pero la conclusión o el balance final era que los proyectos no llegaban a las comunidades, ¿no? O llegaban con sobrecostos, llegaban con sobretiempo o no con la calidad necesaria, ¿no? Así que tal vez uno, para resumir, el logro principal de la Dirección de Obras Municipales en estos 2 años es haber cambiado completamente el esquema para llevar las obras a los diferentes municipios, y en ese contexto pues te puedo decir con mucha satisfacción que el equipo de la dirección ya está con proyectos en los 262 municipios del país, tiene más de 500 proyectos en diferentes etapas de ejecución y obviamente ha hecho una buena entrega de proyectos a lo largo de todo este periodo. Bueno, quizás voy a entrar con algo que me parece que es interesante y novedoso, que es la construcción del mercado aquí en la zona del Escalón. ¿Está activo, se va a concluir o está paralizado, no? Nosotros estamos construyendo el mercado San Miguelito, que está sí, activo. Que sufrió el problema. En el caso del Escalón, ¿no entra también en ese esquema o es de la alcaldía directamente? Es de la alcaldía directamente, sí. En el caso de San Miguelito. En el caso de San Miguelito, pues uno de los proyectos importantes que lleva la Dirección de Obras Municipales, estamos ejecutando acerca de 9 mercados municipales en el país. Uno de ellos es el mercado San Miguelito. Empezaron los trabajos en el año 2022, si no me equivoco, y pues el proyecto está avanzando. Recuerdan que el proyecto es un proyecto grande, son prácticamente 4 o 5 niveles que va a tener el nuevo mercado, que tiene todas las condiciones y los aspectos de seguridad requeridos. Pasa una quebrada contigua, así que hubo que hacer algunos trabajos de mitigación de riesgos y obviamente demoler todo lo que había quedado del antiguo mercado. ¿Se superaron todos los aspectos que habían de alguna manera entrampado un poco la situación como se conoció a nivel de informaciones, ingeniero? Sí, definitivamente el proyecto avanza según lo establecido. Esperamos estar entregando pues ese proyecto a mediados del próximo año. Bueno, mira, ingeniero, el tema de que este nuevo esquema de trabajo en el cual pues antes se tenía pues un extra tiempo, decía usted, y también otros aspectos que tienen que ver con los costos. Todo esto a nivel de
digamos, de este nuevo ejercicio de trabajo de la DON ha sido superado, ¿no? Así es. Recuerda que la dirección nace precisamente para ser una institución eficiente, más eficiente que antes, ¿verdad? Y que logre llevar los proyectos en el mejor tiempo posible. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, otro logro importante que podemos hablar de este año es que, si bien es cierto, el primer año de fundación, la DOM se certificó en ISO 37001, que es una norma antisoborno, que viene, digamos, a asegurar que todos los dineros de los salvadoreños vayan a parar en las obras, pero nos acabamos de certificar en ISO 9001, que es una certificación de calidad. Entonces eso te habla también de que la Dirección de Obras Municipales nace para ser una institución técnica, eficiente, moderna, que logre llevar esos proyectos hasta el último rincón de El Salvador, como no se había hecho antes. Extra cámara hablábamos sobre el nuevo mecanismo de consulta o coordinación que se hace con los gobiernos municipales, ¿no? Y en este caso con los alcaldes, actualmente con el esquema que se tiene. ¿Cómo ha funcionado esta relación con ellos para poder de alguna manera ser eficiente, como usted lo dice, lograr superar aquellos aspectos que tienen que ver con los sobrecostos, con el tema de sobretiempo, que a lo mejor en el pasado existían y que volvían deficiente la gestión administrativa? Así es, definitivamente hemos trabajado de la mano con los gobiernos municipales. Ellos son pues los protagonistas en el tema de canalizar las necesidades más sentidas de la población y son ellos pues los que canalizan y hacen las gestiones respectivas para que los proyectos sean priorizados y sean formulados, licitados y ejecutados por la Dirección de Obras Municipales. ¿Y cuáles son los, llamémosle, los aspectos que más se ajustaron en ese trabajo de coordinación? Porque para nadie es un secreto saber de que en algunos municipios hay demandas, pero también hay trabajos, pero también hay reclamos en algún momento, que no se ha logrado dar respuesta a esto. ¿Cómo se ha logrado esto? Definitivamente hemos logrado poder trabajar de la mano con todos los municipios. Como te digo, tenemos presencia en los 262 municipios del país. Quizás uno de los reclamos, como tú mencionas, que pudieron haber anteriormente era que no habíamos llegado con algún proyecto en algún municipio. Obviamente que esto era por la capacidad instalada de la dirección obviamente los procesos que llevan todos los proyectos, pero ahora te puedo decir que estamos en los 262 municipios trabajando. Eso incluye que en ningún momento hemos dejado a alguien por cuestiones políticas, por ejemplo, ¿verdad? Sino que estamos trabajando paso a paso para llevar proyectos. Y obviamente el 2024 habrán muchos más proyectos en todos los municipios. ¿Cuáles son los emblemáticos que al principio yo le consultaba? ¿Hay obras más emblemáticas en todo esto? Claro, si recordamos, la Dirección de Obras Municipales nace con el Plan Nacional Bacheo, ¿verdad? Okay. Ahí hay un proyecto importante, que hay como más de 200 proyectos de bacheo en diferentes municipios del país, de los cuales ya se han entregado más de 50 proyectos de bacheo. Así que hay muchas ciudades como Santa Ana, San Miguel, etcétera, que han recibido pues parte de este beneficio, en los cuales se ha prácticamente rescatado toda la red vial urbana de estos municipios y como te digo, ese es un proyecto insignia importante. También se han entregado ya 43 mejoramientos viales, que son calles de tierra, ¿verdad? Que sabemos que muchos de nuestros municipios todavía tienen calles de tierra que son peligrosas, que son de difícil tránsito en época de invierno, y ya se han entregado 43 proyectos en los cuales ha pasado de ser de tierra pues a ser ya de concreto, de asfalto. Otro aspecto importante, por ejemplo, pero la dirección no solo es calles, ¿no? Tal vez nacemos haciendo esos proyectos, pero la dirección está construyendo escuelas, está construyendo clínicas, por ejemplo. Hemos entregado clínicas de Tecoluca, una clínica de hemodiálisis completamente equipada. En ese rubro de infraestructura de salud, por ejemplo, tenemos la construcción del Hospital Rosales, que es tal vez uno de los proyectos emblemáticos que está desarrollando la Dirección de Obras Municipales, un proyecto que viene a cambiar
todo lo que es la infraestructura hospitalaria del país, quizás el hospital más importante de El Salvador, y que brindará pues una atención diferente, dignificando por un lado pues la labor que realiza el personal de salud, pero también a los pacientes, ¿no? que llegan ahí. O sea, no solo el énfasis es en el tema de carreteras, también, ya lo hablábamos, el caso de mercados. También puedo mencionar escuelas. Estamos apoyando pues esa estrategia del gobierno central de hay que cambiar más de 5.000 escuelas en el país, y prácticamente la DOM también está apoyando en ese sentido, incluso con préstamos de organismos internacionales como el BID, ¿verdad? Ya se han entregado varias escuelas como la Parvularia del Puerto de la Libertad, una escuela en el Ciprés, ¿verdad? En Nahuizalco, Ciro Brito, y tú puedes ver que son prácticamente reconstrucciones de estos centros educativos, ¿verdad? Donde ya tienen unas condiciones diferentes, donde tienen una calidad de la obra completamente diferente, que permitan precisamente a todos nuestros niños y niñas tener un mejor desarrollo, ¿verdad? Y unos espacios protectores que les permita aprender. Y esta nueva metamorfosis o este cambio que sufrió la DOM para incorporar parte de una sociedad privada, ¿todo esto viene a agilizar más este esquema de proyección? Bueno, como Dirección de Obras Municipales, nosotros estamos ejecutando los proyectos como siempre, ¿verdad? Una institución pública. Y te puedo sumar, por ejemplo, a toda esta lista de proyectos que estamos desarrollando, proyectos de electrificación, proyectos de agua y saneamiento, incluso estamos construyendo un par de cementerios, ¿verdad? Además de polideportivos, ¿verdad? Así que prácticamente la gama de proyectos que desarrolla la Dirección de Obras Municipales es prácticamente de todo tipo, precisamente porque son las necesidades que tienen los municipios, ¿no? O sea, los municipios tienen diversas necesidades, las cuales hay que irlas... Me preguntan acá qué criterios hay para poder tener, para implementar un plan de bacheo en una carretera, porque hay muchas que hoy en día existen con este problema. Exacto. Lo primero que hay que definir, por ejemplo, si es una red precisamente municipal. Recordemos que hay también mantenimiento por parte de Fovial, hay mantenimiento, incluso creo que tiene algunas vías, obras públicas. Entonces, lo primero es definir si está en el ámbito de las calles hay 4 actores. Estamos hablando de alcaldía, obras públicas, Fovial y en este caso la DOM. Exactamente. Entonces, en ese sentido, si la red pues pertenece a la municipalidad, es la municipalidad la que debe de priorizar, digamos, la red, ¿verdad? O el circuito de calles que se van a intervenir y someterlo, digamos, a la Dirección de Obras Municipales. Me da la impresión que hay un mapeo, se tiene ya prácticamente contabilizado cuáles son las carreteras y todo esto. ¿En qué porcentajes estamos para poder darle atención en el plan de bacheo o en este caso también de la construcción de nuevas carreteras, ¿no? Como te decía, precisamente el Plan Nacional Bacheo fue uno de nuestros principales proyectos, porque prácticamente había un olvido o un abandono completo de la red vial municipal en todo el país. Todos nuestros televidentes pueden o saben, mejor dicho, que había muchos años que no se les había dado mantenimiento a las calles municipales. Así que en ese sentido se ha tomado la prioridad de hacer esto, y como te mencionaba anteriormente, hay más de 200 proyectos de bacheo en el país, los cuales 200 proyectos. Ahorita, y siempre se van sumando nuevos municipios, ¿verdad? Nuestra meta, pues obviamente, es recuperar la totalidad de la red municipal de calles a nivel nacional, ¿no? Bueno, voy a hacer una pausa y regresamos hablando, por ejemplo, con el tema, me parece interesante que conozcamos cuál ha sido el trabajo o el enfoque muy en particular que se ha tenido en el caso de la revitalización del Centro Histórico de San Salvador. Voy a una pausa, 7:40, regresamos con más. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros. Continuamos conversando y en un análisis de cierre de actividades del año 2023 con el ingeniero Víctor Jiménez, él es el representante de la Dirección de Obras Municipales, y hemos hecho en una primera aproximación una valoración de las funciones y de los logros que se han hecho o alcanzado
en estos 2 años de funcionamiento de la DOM, y sobre todo también la coordinación efectiva que se tiene con los gobiernos municipales y otros énfasis que se tienen en proyectos como la construcción de clínicas, escuelas y también, en este caso muy específico, de mercados. Pero bueno, también la DOM está presente en la revitalización del centro histórico de la capital, que se ha convertido como en una parte muy emblemática, turísticamente hablando, ingeniero. Así es, una estrategia pues, del gobierno central ha sido la reactivación del turismo, ¿no? Entonces, en ese contexto se han hecho varios proyectos para respaldar o para incrementar, digamos, ese importante sector para nuestro país. Uno de estos proyectos ha sido la revitalización de diferentes centros históricos, hablando particularmente el de San Salvador, ¿verdad? Entonces, la Dirección de Obras Municipales se sumó para hacer todo un trabajo, por ejemplo, de cableado subterráneo. Lo que va en la calle Rubén Darío, ¿verdad? Que va ahí desde el Parque Cuscatlán hasta la plaza principal, allá abajo en el San Salvador. Así que todo ese proyecto ha sido terminado, consistió por ejemplo en hacer todas las excavaciones para hacer toda la canalización subterránea, de ahí quitar todos los postes, todo el cableado, y ahora si tú vas por ahí ya puedes disfrutar de una vista mucho más amplia, claro, sin todos esos postes, tiene una nueva iluminación urbana, nuevas lámparas, y todo esto se viene a sumar pues a todo inversión que se está haciendo en el centro histórico, de tal forma de hacerlo pues un lugar que ya es muy atractivo turísticamente hablando. Similar situación se hace con otras localidades emblemáticas. Tengo que entendido que en Suchitoto también, ¿no? En Suchitoto precisamente ya también se terminó las actividades de revitalización. Obviamente ahí se remozó todo lo que es el Parque Central, se pintó la fachada de la bella iglesia colonial que tenemos ahí en Suchitoto, y se pintaron diferentes áreas de la ciudad, iluminación, nuevas jardinerías y todo esto, precisamente para mejorar por un lado las condiciones pues del municipio para todos sus habitantes y por otro pues para atraer todo ese turismo. En ese mismo contexto se ha estado trabajando por ejemplo en los centros históricos de la Ruta de las Flores, en Huayúa, Salcuantitán, ¿verdad? En San Vicente. También se están haciendo trabajos importantes de revitalización de todo el Parque Central y lugares aledaños, de tal forma de generar un mayor atractivo, ¿verdad?, para todo el turismo, tanto nacional como extranjero, ¿no? Ahora, todo esto pasa, desde luego, también por una visión de lo que hablábamos de coordinación, y creo que esta Cámara, de la petición que hacen los gobiernos locales frente a ustedes como Dirección de Obras Públicas, que asumen ese nuevo reto. Así es. Algunos proyectos que tienen prioridad desde el gobierno central, ¿verdad? Que tienen que ver con una visión mucho más integral. Por ejemplo, renovamos también lo que es el cableado subterráneo de San Benito, ¿verdad? Desde el redondel Brasil hasta el redondel Italia. También ese es un lugar importante para el turismo, de tal forma que también todos los salvadoreños pueden disfrutar ahora de una visión mucho más descontaminada, ¿verdad?, visualmente hablando, en esa zona. Hablando en particular de esa zona, ¿será ampliado a todo el sector o toda? ¿De qué estamos hablando? ¿Solo una parte del bulevar de esta calle? Digamos que esa fue la primera etapa y ahorita se está trabajando, por ejemplo, son varias etapas. La Avenida Revolución, ustedes pueden ver trabajos ahí. Importante mencionar que una de las visiones de la Dirección de Obras Municipales para precisamente llevar los proyectos de la forma más rápida posible es que tiene algunos proyectos que se trabajan 7/24. Por ejemplo, este es un proyecto, es uno de este tipo de proyectos, los cuales buscan pues minimizar el impacto en la población por el tema del tráfico, etcétera, y obviamente brindar el proyecto en el menor tiempo posible. O sea que la DOM está enfocada en varios proyectos, no necesariamente plan de bacheo, como lo hemos dicho. No, como te mencionaba, tenemos más de 500 proyectos en diferentes etapas de ejecución. Y rubros, ¿no? Y rubros de ejecución. Tenemos proyectos desde menos de $50,000 hasta proyectos como el Hospital Rosales de más de $60 millones, los cuales estamos ejecutando. Debe una actualización. ¿Podríamos tener una actualización de cómo está el trabajo de construcción del Rosales? El Rosales también es un proyecto que está trabajando 7/24. Ahorita prácticamente ya se finalizaron todas las actividades de fundaciones. Recordemos que es un edificio de 4 niveles más una terraza y debe de cumplir pues, con todos los medios de
de seguridad, ¿verdad? Para soportar un sismo, etcétera. Así que tiene una serie de pilotes, ¿verdad? Que se han estado construyendo en este momento. Por eso no se ve, digamos, la obra como tal. Pero ya para el próximo año empezarán a ver los diferentes niveles del edificio, los cuales está proyectado para finalizarlo a mediados del otro año. Este proceso de construcción vendrá a aliviar, obviamente, toda la situación de atención que se tenía, que se tiene a nivel nacional. Definitivamente, como mencionábamos, el Hospital Rosales... O sea, está preparado y fabricado, se está construyendo precisamente para dar esa cobertura, entiendo. Así es, ese es quizás el hospital más importante del país, y lo que se está trabajando ahorita también es una de las primeras fases, digamos. El Hospital Rosales es básicamente todo un complejo, y ahorita lo que se está trabajando es todo lo que es la consulta externa, donde las personas van a poder ir a pasar consulta y tal vez hacer algún procedimiento ambulatorio, de tal forma de prácticamente descongestionar, pues, y dar las condiciones necesarias para que la población pase consulta de forma adecuada. Ok, vamos a regresar. Ahí tenemos una pregunta de público que nos dice: buenos días, Ernesto. Como nosotros como ciudadanos no nos interesa quién sea, pagamos impuestos, dice, y la calle del Escalón en malísimas condiciones. Bueno, no solo del Escalón, hay muchas calles que están en malas condiciones. ¿Qué respuesta le damos a esta pregunta, ingeniero? Que estamos en el proceso, pues, de llegar a todos el sistema de calles municipales. Obviamente tenemos cientos de kilómetros que estuvieron en el olvido, no por un año o hace 2 años, sino desde muchos años atrás, y de que paso a paso estamos llegando a todos estos lugares que, como nos dice el amigo, y en breve tiempo, pues, estaremos llegando a todos esos proyectos que aún tenemos pendientes. Aún la prioridad sigue siendo entonces el tema del plan bacheo, ¿no? Ese es el proyecto que usted me decía. Uno de los, como mencionábamos anteriormente, ¿sí? Los proyectos son priorizados por las municipalidades, y obviamente una tipología de proyecto que, digamos, tiene el número 1 son el tema de las calles, ¿verdad? Ok, tengo otra pregunta por acá que nos hace el público. Ahí está en la parte inferior de sus pantallas el número de WhatsApp para que nos escriban. ¿Cómo diferenciar a quién le corresponde pavimentar a las alcaldías o a la DON? ¿Se recuerda que le hice esa pregunta donde, bueno, aquí hay 3, 4 actores? Está Fovial, está la alcaldía, está el Ministerio de Obras Públicas, la DON. ¿A quién entonces, cómo se reparten ese pastel de necesidad de cubrir ese tipo de actividades? Pues básicamente todo lo que es las calles municipales, lo que está dentro de las ciudades, digamos, le corresponde a las municipalidades, y en este caso tiene apoyo de la Dirección de Obras Municipales. Algunas municipalidades tienen equipo y tienen capacidad técnica para hacer algunas actividades de bacheo, muchas, yo creo que la mayoría no lo tiene, entonces ahí la Dirección de Obras Municipales hace todos los trabajos de bacheo. En el caso de la colonia Escalón, me preguntan, ¿hay un plan específico para iniciar ese plan de bacheo? De seguro está programado para ya el año 2024 continuar con las labores de bacheo. Ok, hablamos un poco del tema de la cooperación y también de la parte de presupuesto que tiene. Voy a la pausa, 7:52. Regresamos. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros. El proyecto Sur City 2, que contempla Playa del Cuco y Punta Mango, ¿nos podría actualizar cómo está ese proyecto? Porque de alguna manera es otra de las grandes apuestas que se tiene para poder concretizar la parte turística en esta zona, ¿no? Así es, también está dentro de estos tipos de proyectos que busca fortalecer el turismo en nuestro país. Y no dejemos mencionar que prácticamente la zona oriental estuvo abandonada, o especialmente abandonada en nuestro país. Así que este es un proyecto que viene a impactar positivamente la zona oriental de nuestro país, que es la construcción de 13 kilómetros. Prácticamente es una calle completamente nueva. Había una pequeña calle de tierra ahí, y ahorita se está construyendo una nueva
calle, pero que es más que una calle, ¿verdad? Porque, por ejemplo, lleva ciclovías, lleva miradores, lleva desde ahorita lleva cableado subterráneo. ¿Y es doble carril o solamente son de un dos carril vías? un carril de dos vías. De avenida, sí. También está incluida como una inversión pues integral. También se está trabajando una escuela que está en el lugar y una clínica, de tal forma de que los habitantes de toda esa zona pues se vean impactados positivamente con este proyecto, ¿no? Entonces, que va a estar, que ya está llevando trabajo y obviamente va a seguir llegándolo con el tema del turismo. ¿Qué características tiene este proyecto cuando se ve de manera localista? ¿Se contrata a personal de la misma zona? Recuerdo que Fovial tenía esa modalidad, ¿no? Sí, uno de los requisitos para todas las empresas de la Dirección de Obras Municipales es obviamente contratar personal local. Unos hombres e incluso mujeres, ¿verdad?, que ejecuten los trabajos y que precisamente parte del desarrollo local es eso, ¿no? Llevar trabajo a todos los municipios del país para que todas las personas puedan tener una oportunidad de trabajar y desarrollarse en su municipio. Actualmente el proyecto viene del Cuco hasta el sector de Puntamango, ¿no? Así es. Ahorita, y la otra etapa es Puntamango hacia El Espino. Playa El Espino. Hacia El Espino. Entonces, ahorita estamos trabajando en esos primeros 13 kilómetros, los cuales van a ser un impacto importante en el sector 13 turismo. kilómetros. Luego vienen los otros. Luego vienen los otros kilómetros a llegar hasta El Espino, de tal forma de ir prácticamente transformando esta zona que había estado olvidada y que tiene una de las mejores playas, digamos, del país. Tiene unas olas muy buenas para el surf, por ejemplo. Así que todo eso esperaríamos estarlo finalizando ya el otro año para que todos los salvadoreños puedan disfrutar. Me habla mucho del otro año. El tema de presupuesto, ¿cómo está trabajando la DON? Y las proyecciones ya para el cierre por el tiempo que ya se nos fue para el próximo año de proyectos. Sí, prácticamente para el año 2024 la Dirección de Obras Municipales lleva alrededor de 430 millones de inversión. Prácticamente todo es para proyectos, de los cuales alrededor de un 10% son con fondos de organismos financieros internacionales, como es el Banco Mundial, como es el 18%. No. Como el 10%. 10%. Tiene fondos del Banco Mundial, del BID, de cooperación alemana a través de KfW, entre otros cooperantes. Así que eso también habla de la confianza que despierta la Dirección de Obras Municipales con estos organismos para ejecutar proyectos estratégicos en nuestro país. Así que para el 2024 pues tenemos la gran meta de poder llegar a esos proyectos que aún la población... El Hospital Rosales me decía que se proyecta para el próximo año. Así, y todos esos proyectos que nos están demandando pues las comunidades, ¿verdad? Porque nuestra meta puede llegar hasta el último barrio, al último cantón, al último caserío, colonia, ¿verdad?, del país, con los proyectos que ellos están necesitando. Ok, le agradezco muchísimo que nos haya actualizado este día, información muy importante, sobre todo bajo esa actividad que ustedes tienen como misión, la creación de proyectos, nuevos proyectos, la formulación que se hace en coordinación con los gobiernos municipales y por supuesto también el Plan Nacional de Bacheo, que creo que es importante darle la urgente respuesta para que podamos tener una mejor movilidad en el mundo. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado, ingeniero. Gracias. Gracias a ti y gracias a tu amable audiencia. Buenos gracias días. Por mi parte. Esto es todo por hoy. Pásenla bien. Quédese con nosotros. Arriba mi gente ya viene nuevamente cargado de mucha energía para que usted pase una muy buena mañana. Mañana de día miércoles. Gracias. Y recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país.